denuncia judicial que hizo Telma Fardín. Está aquí con nosotros en Café de la Tarde, generosamente. ¿Cómo estás, Telma? Muy bien. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias por tu tiempo, que me imagino que si siempre el tiempo es valioso, aún más en este momento. Es un momento muy demandado, sí. Muy demandado, sí, ¿no? Sí, pero digo, nos parecía muy importante también poder hablar después de toda la repercusión que tuvo, no solamente dejar lo que dijimos, que en el video es súper contundente. Nos parecía importante salir a hablar del fenómeno, más allá de la denuncia en particular. Claro, algo que me imagino que no imaginabas tampoco, ¿no? No. De tal magnitud, digo. No, sí, era consciente, digo, no soy ingenua con el tipo de repercusión que puede llegar a tener, pero jamás imaginamos esto. Creo que tiene que ver con que lamentablemente estamos hablando de algo que nos pasa a demasiadas personas, entonces por eso movilizó de una manera tan fuerte y también abrió la escucha de la manera que la abrió, que bueno, porque más allá de mi caso en particular, que ha sido muy escuchado, estamos escuchando, no para de haber situaciones en las que me cruzo con alguien y me cuenta mi mamá, mi abuela, mi hermana, yo, entonces hay como algo que nos engloba a todos. Tu caso que validó muchos otros casos. Yo leía a Natalia Juncos, a Anita Coachi, que hicieron la denuncia antes que la tuya y que lamentablemente no tuvieron la escucha que sí tuviste vos. Y una de ellas, no me acuerdo cuál de las dos, dijo, validó nuestra denuncia. Y yo pensé, qué pena que le tenga que pasar eso a una mujer, injusto, ¿no? sí, te escuchaba y pensaba eso. Estoy hablando justo con una actriz de Perú que hizo una denuncia muy similar y que me decía, estoy maravillada y a su vez muy dolida porque veo lo que está pasando, cómo se organizaron ustedes como actrices y la repercusión que tuvo en la sociedad, y me contaba que no le pasó eso a ella y que es terriblemente doloroso porque estás contando algo que ya dolió mucho y encima exponerte y recibir este vacío que me contaba ella, me parece que es muy injusto y me planteaba, ¿no? Como, ¿qué necesito? Que venga alguien más a denunciar para que me crean a mí. Como que me parece que de todas maneras con esto que sucedió ganamos ese terreno, ¿no? Me parece que ya esta cosa de la sumatoria generó esta como unanimidad de entender qué se estaba denunciando y de qué persona estábamos hablando. Claro, pero tuvo que ser la sumatoria. Yo creo, ¿no?, que es un territorio que vamos a ganar, que a partir de ahora, digo, este caso tuvo esto en particular y que no había habido un consenso social con respecto a las denuncias de Calu, de Anita y de Nati. Y esto de tener que muchos salieron a pedir disculpas, que está perfecto, ¿no? Digo, está muy bien también creer en la transformación, que uno se puede equivocar. Pero me parece que a partir de ahora vamos a tener ese territorio por lo menos un poco más conquistado con respecto a que si alguien habla no haga falta decir, bueno, pero ¿quién más? Claro, claro. ¿Valen esas disculpas? ¿Te valieron esos pedidos de disculpas? Yo creo que en cuanto al pedido de disculpas tuvo más que ver con lo que atravesaron, Calu, ¿no? Claro, sobre todo Calu, que fue la más pública, igual también lo necesitaron Anita y Nati. Después creo yo que las disculpas o el perdón son del orden privado, ¿no? Digo, en lo público necesitamos otro tipo de acciones. Después cada uno hará su proceso con el pedido de disculpas. Ahora, en estos días hablaron muchos de tus compañeros del elenco de Patito Feo. Sé que te juntaste con ellos el fin de semana. Sí. Y muchas veces se repetía esa frase de cómo yo no estuve, cómo yo no me di cuenta, ¿no? ¿Lo hablaron? Lo hablamos y un poco ese encuentro surgió, yo no estuve en la primera organización porque sabían que estaba muy desbordada, pero cuando ya estaba armado el plan me sumaron y me dieron muchas ganas. Digo, decíamos como qué pena que haya tenido que ser como por este disparador, pero qué bueno que tenemos algo muy hermoso, compartimos momentos muy fuertes de nuestra vida en cuanto a nuestra profesión. Y la verdad es que éramos todos muy chicos. O sea, para mí, justamente este grupo con el que me reuní, no hay posibilidad de ningún tipo de reproche porque eran tan pequeños como yo. Claro. Entonces, digo, no estábamos en el momento en el que estamos ahora. Ahora hablas con un pibe, una piba de 16 años y probablemente tiene un montón de herramientas que en ese momento nosotros no teníamos. Que no las tenían.
¿Crees que hay un cambio generacional en eso? No tengo ¿Ya duda. lo ves? Sí, porque me doy cuenta de qué están hablando los adolescentes. No tiene que ver. Además estamos hablando de esto, digo, esta imagen se vio toda la semana. Estamos hablando de esto, es inevitable, aunque uno le quiera escapar, opines como opines, por lo menos ya está en tu cabeza ese pensamiento. Estás teniendo que producir una idea. No, y esto se habló en todas las casas. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte para mí porque se habló con mi nombre propio, se habló con el nombre Telma, pero me parece que si se habló en todas las casas es porque justamente me excede por completo a mí. O sea, fue funcional mi caso a un momento social que evidentemente en algún momento iba a explotar. Ahora, cuando te decía, esto se habló en todas las casas, te digo, en lo personal, se habló también en la mía. Yo tengo 3 hijos. Una de ellas tiene 16 años, la edad que vos tenías en aquel momento, allí en Nicaragua, y no pude dejar de pensar en todos estos días mucho en tu mamá, en cómo fue su proceso, en cómo ella lo está viviendo ahora también, porque imagino que no habrá sido fácil el momento en que se lo contaste, pero tampoco todo este proceso de hacerlo público. Mi mamá es una mujer muy fuerte. Digo, a mí en estas semanas me han dicho como que valiente, y si hay alguien a quien le tengo que agradecer ese ejemplo de fortaleza, de supervivencia, de valentía y de reponerse y de saber que mañana, digo, hay cosas que duelen, pero mañana todo va a estar bien, es a mi mamá. Y después me cuesta un poco hablar, los quiero cuidar mucho, quiero preservar a mi familia, sobre todo a mi mamá, porque es difícil cuando se está hablando de algo tan personal. Por supuesto que así como tocó a todas las familias, también toca a la mía. Claro. Y también en ese sentido a mí me importa mucho preservarlos. Entonces creo que es fácil imaginar el dolor que ella vivió y lo que le costó reponerse, pero como te digo, es una mujer muy fuerte. Y de ahí sacaste esa valentía vos. Sí, ella no lo quiere asumir, ella dice pero que no, sí, que yo soy la valiente, pero sabemos todos que se pero lo de algún saqué a lado lo ella. mamaste, Sí. claro, lo aprendiste, lo viste, ¿no? Y estaba pensando también en todo tu recorrido, desde la semana pasada, ¿no? Ni hablar del previo, que obviamente lo conoces íntimamente solamente vos. Pero estaba pensando en todo este recorrido, y este recorrido, además de esto que estamos viendo, este colectivo de mujeres, estas mujeres agrupadas, abrazándote, también tiene lugar para los juicios. Y esos juicios existen. ¿Cómo los transitas vos? Yo creo que es súper importante, ahora que traes este tema y que estoy viendo estas imágenes, que me parece maravilloso vernos así de unidas y entender que si se dio este fenómeno no es gracias solamente, no estamos haciendo hincapié en mi valentía y en esto que resaltan como una cualidad propia, solamente mía, y la verdad es que tiene que ver con este nivel de organización que tenemos ahora como colectiva, como mujeres. Empiezo a sentir que ya excede nuestra colectiva. Y esto, ¿no? Que yo sola realmente no hubiera podido. Pude gracias a el nivel de apoyo que tuve. Y después entiendo que cualquier situación como esta que entra, ya para mí excede lo moral y tiene que ver con lo político. No nos podemos hacer las tontas con eso. Va a dar que hablar. Y me parece que lo que a mí me deja tranquila es saber que estoy alineada con lo que quería hacer desde el principio y que seguimos en ese camino. Entiendo que se va a dar la polémica, el debate. No es un territorio en el que a mí me interesa entrar, porque para mí es tan claro todo que, más allá de que yo puedo una y mil veces contar cuál es mi opinión y mi mirada sobre la temática, me parece que entrar en la banalización, como en la farandulización del asunto, no tiene mucho sentido. Y es algo que vos querés evitar desde el principio, digo, y se nota. Por eso, ya lo he dicho, ¿no? Por eso me expuse de la manera que me expuse en ese video, porque quería evitar después tener que entrar en ese lugar tan difícil, porque la verdad es que solo me animé a entrar en ese lugar tan pantanoso y doloroso, acompañada de mi gente, y teniendo la posibilidad de que si me quebraba, que me quebré muchas veces, tenía a mis mejores amigas ahí para darme un abrazo, y bueno, los que estuvieron ahí tuvieron la tranquilidad también de saber que lo que estábamos haciendo, porque fue muy difícil tomar esa decisión de verme a mí y aguantar una jornada viéndome en esa situación, en ese estado de vulnerabilidad. Pero justamente era por esto, ¿no? Porque no queríamos que el después, a mí en el después me interesa, con la repercusión que hubo, hablar
de algo que realmente ya no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con este caso, nombre, apellido de él y mío. Eso se está trabajando, mi abogada, la justicia, pero lo que me parece genial es tener esta posibilidad de pensar en esto que nos estaba pasando. Claro. Ahora, vos decías recién fue muy difícil tomar la decisión del cómo, de la forma, que creo que fue clave también para que se genere lo que se generó. Marcabas la diferencia con esta chica de Perú, que hablaste de tener este nivel de contención y grupo de mujeres, este colectivo de mujeres acompañándote. Y estaba pensando en Muriel Santana, porque leí un tuit de ella hace 2 días, creo que fue, que decía, hace una semana estábamos en la asamblea esperando que Telma llegue de Nicaragua. Llegó, nos secamos las lágrimas y seguimos, dijo ella. Y pensaba, ¿cómo fue ese momento? Ayer la escuchaba a Muriel y lo comentábamos con una amiga, como esto también de reivindicar, o sea, no había leído este tuit que me decís, pero como de reivindicar las lágrimas y de entender que es una emoción más y permitirnos como ese lugar de la emoción y no solamente tener que mostrarnos como... hay un lugar de mucha fortaleza en poder mostrar ese lugar de sensibilidad. Y somos una colectiva de actrices, así que también hay algo ahí de mucha conexión. Para mí fue en este último tiempo, la verdad es que todavía creo que no me cayeron las fichas de cómo se dio este proceso. Si te digo, todavía estoy en la superficie de toda la situación, porque me fui a Nicaragua con una de mis mejores amigas acompañada. Nicaragua está en un momento social y la verdad es que es muy duro, ¿no? Porque uno se siente muy acusaciones al propio presidente, ¿no? Entre otras cosas. Uno se siente muy oprimido. Hay una libertad que es hablar de cualquier cosa que tenemos acá, que allá no la teníamos. Digo, estábamos en el hotel y más allá de que nos sentíamos en un lugar seguro, determinados temas se hablan en voz baja, no salíamos a caminar. Entonces vengo como de unas semanas de estar en ese microclima. Después llegar acá, la asamblea con las chicas en la que sentíamos que sí, que teníamos una victoria encima, porque volver de Nicaragua con la denuncia y demás, eso nos fortalecía mucho para encarar la conferencia que teníamos el martes. Y de ahí acá, imagínate, ¿no? Como es toda una vorágine que entiendo que va a decantar en mí en 2 semanas, 2 meses. Claro, sí, tal cual, el tiempo que sea necesario. Ahora, ¿por qué tomaron la decisión de ser tan, de tener que exponer tanto en el video, de tener este relato tan crudo? ¿Crees que si no existía esa crudeza, entonces no era válido tu relato? Creo que a partir de ahora a lo mejor entendamos cómo plasmamos eso, cómo plasmamos esta necesidad triste de tener que ser así de crudos. Esto fue porque hicimos un proceso en el que me ayudaron amigos, directores, escritores, una amiga que estuvo sobre todo en todo este proceso, dio una mirada muy, muy clave en toda esta situación de, bueno, tenemos que tener un objetivo muy concreto de por qué lo hacemos, ¿no? Y lo hacemos, que es esto que creo que queda muy claro en el video. Yo no soy quien para bajar una línea y decir, habla, porque es muy difícil, hay que entender cada uno de los casos. Entonces, como no queríamos ponernos en ese lugar, pensamos mucho, bueno, ¿qué es lo que me hace? Bueno, yo hablo porque alguien habló, y si yo puedo seguir como esa cadena de favores, bienvenido sea. Y hablando con diferentes miradas, en la colectiva tenemos todas una mirada de género muy constituida, entonces también necesitamos hablarlo por fuera y ver qué pensaban las personas que por ahí no están tan empapadas del tema, porque nos interesaba, sabíamos que había un público al que íbamos a llegar. Público me suena raro, pero bueno, una cierta parte de la sociedad a la que sí vamos a penetrar fácilmente, pero porque ya están inmersos en la temática, y queríamos lograr traspasar esa barrera de las banderas políticas, de un montón de otros debates que se dieron. Acá estamos hablando de algo que excede la ideología. Y llegamos a la conclusión de que tenía que ser así de crudo, que no había guión posible, que tenía que ser la historia tal cual como yo la recordaba y como yo la viví. Y fue muy duro, pero bueno, creo que es esto, ¿no? Que logramos este impacto y creo que a partir de ahora no va a hacer falta ese nivel de vulnerabilidad para que te puedan creer. Claro, porque uno piensa, uno tiene que ver a la víctima rota para creer en ella.
¿Es necesario eso? Mira, ese día en la grabación de ese video, en un momento cortamos porque yo dije, esto hace falta que me vean tan rota, ya gritando, ¿no? Ahora estoy mucho más tranquila. Y el director que me estaba, amigo, que me estaba acompañando, me dijo sí. Y yo gritaba, por favor, háganme acordar por qué tomé esta decisión. No fue una decisión impulsiva, fue todo un camino, porque si no, no hubiera podido soportar ese día, ¿no? Fue todo un camino que decía, bueno, tengo que en el momento de mayor vulnerabilidad recordar que cuando estaba tranquila tomé esta decisión y acompañada de esta gente. Entonces, en ese momento recurríamos a eso, lo hicimos por esto, y bueno, ahí podíamos seguir adelante. Volvías a ese foco todo el tiempo. Sí, fue muy difícil y es esto, por eso digo que es muy difícil decirle a la gente que hable. Yo tuve mucha suerte, estaba muy contenida y después, además, fui muy escuchada. El nivel de escucha que recibió mi caso es, espero que un antes y un después, pero no por mí, un antes y un después que de verdad ahora podamos abrir la escucha y que las personas que todavía dicen que por ahí están sentadas diciendo, no, bueno, yo no le creo, de verdad a mí no me genera, porque a mí mi gente me creyó, yo ya hice mi proceso con esto. Lo que me genera angustia de esas situaciones es saber que a lo mejor tienen a alguien al lado a quien no están pudiendo escuchar y que no le están creyendo a esa persona al decir, bueno, claro, no le creo a Telma. Claro, por eso esto que decís vos, que te trasciende ya esto, trasciende el nombre Telma. Por completo. O sea, fue funcional y qué bueno. Pero también ese es mi ejercicio todo el tiempo, entender que, bueno, inevitablemente me hago cargo de que hoy por hoy mi voz juega un rol y por eso me parece importante seguir comunicando este tipo de cosas que pienso con respecto a la temática, pero mi denuncia ya trascendió, ahora hay que escuchar un montón de otras voces. Ahora, Telma, en esta semana, casi una semana en que se hizo público esto, y todas las veces que vos hablaste, más allá del video y más allá de esto que leyeron todas juntas, un poquito cada uno, que también fue muy, muy lindo y impactante, ¿cómo te sentiste vos en cómo lo tomaron los medios de comunicación? En cómo lo tratamos, me incluyo, en cómo tratamos esto los medios de comunicación, la mirada de los medios de comunicación sobre vos. Si vos estuviste viendo eso, ¿no? ¿Viste algo? Dijiste, epa, mirá esto que vieron de mí, mirá esto. La verdad es que entre tanto ruido, esto ya como algo muy, muy, muy personal, yo traté de preservarme, pero por supuesto era inevitable y mis amigos también me lo contaban. Yo trataba de no consumir todo el tiempo porque es rarísimo que estés tan expuesta tantas horas al día en la pantalla con algo que es tan personal. Creo que en la conferencia, yo sin dimensionar hacia dónde iba a ir todo esto, hubo una pregunta que a mí me surgió desde un lugar muy genuino, decir, por favor, estemos a la altura, porque hoy por hoy yo siento que yo misma necesito estar a la altura de lo que terminó pasando, de lo que nos está pasando hoy. Me parece que no podemos en ningún lugar banalizarlo. Es difícil en casos muy particulares, que esto te lo comentaba antes de empezar, en casos muy particulares me ha pasado que se genera una paradoja, porque estamos trabajando sobre el no es no, estamos hablando de que no es no, y muchas veces el nivel de insistencia que recibo me sorprende porque no es mala voluntad, digo, quisiera tener el tiempo y la energía mental y no la tengo y me excede, y además me parece que cada vez que hable quiero tener la tranquilidad para hablar con la seriedad que esto merece. Entonces sí me ha pasado, pero no en general. Me doy cuenta que en general se ha tratado con muchísimo. Son muy pocos los lugares en los que se dio espacio a la farandulización, no sé si cabe esa palabra, porque han dado golpes bajos también. O la mediatización. Sí, y esta cosa, ¿no? Pero me parece que muy pocos espacios se atrevieron a dar golpes bajos con respecto a mi caso en particular. Me parece que excedió tanto la repercusión que tuvo a nivel social, que era algo que lamentablemente nos pasó a todos, o a muchos, Eso me deja tranquila de saber que dentro de todo todos estuvimos un poco a la altura de lo que esto ameritaba. ¿Te molestó que se le haya dado un lugar a Juan D'Artés para escucharlo? Yo creo
Creo que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, incluso cuando, por ejemplo, en mis redes recibo mensajes de personas que piensan diferente a mí. Yo voy a seguir luchando, creo que toda mi vida, porque todos tengamos la posibilidad de expresarnos. Sí, no creo en la violencia, sí creo que hay un claro hecho de violencia en su manera de declarar, en esta cosa que hace de querer de vuelta responsabilizar a sus víctimas. Sí. Entonces eso sí me parece que de ninguna manera hay que legitimarlo. Me parece muy peligroso legitimarlo. Pero bueno, sí, digo, porque es un terreno difícil, ¿no? Sí creo en la libertad de expresión. Me parece que es complicado desde el lugar en el que él se paró para dar esa declaración, poniéndonos de vuelta a las víctimas como las responsables. Claro. ¿Vos lo viste en su momento? Sí. ¿O lo viste después? No lo vi en vivo en el momento. Claro. Me habían avisado que iba a hablar y yo estaba muy contenida por mi gente, y después vi fragmentos. La verdad que no lo vi entero. ¿Y el video tuyo lo volviste a ver o no? Desde que salió lo vi la noche anterior que estábamos editándolo, lo vi todo el lunes, lo tuve que ver muchas veces para ver, bueno, de qué manera lo terminábamos de acomodar con los planos de las personas que se suman a decir, mira cómo nos ponemos. Y ahí lo tuve que ver, tampoco muchas, pero lo habré visto 5 o 6 veces. Y para mí, digo, a mí no me gusta verme como la víctima. Entonces es muy difícil para mí estar reviviendo, así que yo cada vez que veo que más aparece... Más allá de que lo fuiste, o sea, o lo sos. Lo fui, digo, yo creo que lo fui, creo que le pude dar la vuelta a eso, que ya de verdad no estoy parada en ese lugar, que sí, evidentemente, ¿no? Es algo que pasó en mi vida y que me constituye de alguna manera, pero el lugar de víctima como lo tenemos en el imaginario, creo que afortunadamente ya pude correrme por completo de ese lugar. Te corté, vos dijiste, cada vez que aparece el video que cambias de canal. Cambio de canal, no lo escucho, hago como no, porque no lo quiero escuchar. Y tú no lo quiero escuchar. No, la verdad es que seguir escarbando en eso para mí no es productivo de ninguna manera, pero bueno, si necesitamos, por eso me encanta ver esto, ver que vos estás acá, que están poniendo estas imágenes, porque me parece muchísimo más... habla mucho más de lo que nos está pasando. Estamos como mujeres juntas, organizadas, y sí fue la plataforma para mostrar ese video, pero me parece que esto es con lo que nos tenemos que quedar. Claro. Ahora, escuché que varias veces citaste, cada vez que hablaste a Rita Segato, la leí. Gracias a vos, me la presentaste, te aviso. Así que te lo agradezco porque realmente es muy, muy valioso lo que ella dice. Y hay un momento, y viendo esto, y veo tu mirada cuando ves lo que sucede acá, que ella habla de mujeres salvando a mujeres, ¿no? No más ese príncipe azul de los cuentos de hadas que nos leyeron desde chiquitas, ¿no? Sí. Sino mujeres salvando a mujeres. ¿Es eso lo que sentís? Sí, completamente. Pudimos romper, me parece que ya a mis hijas, por lo menos, no les va a bajar esta línea de que hay un príncipe que necesitas que te salve. Nos tenemos, que esto no quiere decir que demonicemos la figura del hombre, para nada. Me parece que sí, lo interesante es que se pueda salir del mandato de la masculinidad. En ese sentido sí me parece que también le va a hacer un favor al hombre salir de ese rol de tener que salvarnos, porque qué horror también, ¿no? Como que un vínculo se dé desde la necesidad de que uno salve al otro. Ahora, ella también, con esto que vos marcás, de no tener tampoco de enemigo al hombre, dice una frase muy interesante, que es que la mujer del futuro no se convierta, ojo, que la mujer del futuro no se convierta en el hombre que queremos dejar atrás. Totalmente. ¿No? Es que no es un cambio, para mí, no es un cambio del poder, un cambio de manos del poder. Es un cambio en la estructura, en cómo lo manejamos. O sea, sí, evidentemente, porque justo, mira, esto lo pienso, ¿no? Como evidentemente este tipo de situaciones se dan sobre todo donde se juegan los roles de poder, donde hay un rol de poder que se ejerce sobre otra persona. Entonces, evidentemente no tiene que ver con cambiar de manos el poder, sino con hacer algo con la estructura. Bueno, porque es algo que también en estos días se discute mucho. Vos hace un rato decías, hay gente que lo politizó a esto, hay mucha gente que dice, bueno, no, porque yo siento que las mujeres feministas no me representan, o porque no me representan por el tema del aborto, o porque no me representan porque siento que pertenecen a cierto partido político. Sí, me parece que esto que a lo mejor yo decía, inevitablemente es un hecho político, inevitablemente. Sí creo que sería un error terrible ponerle banderas.
a esto querer llevarlo hacia un lugar o hacia el otro, esta cosa que tenemos como tendencia de polarizar y de la grieta. Que es de un lado o del otro. Me parece que eso sería un error. Incluso, más allá de que como colectivas luchamos por el aborto legal, y ese es mi pensamiento, me parece que sería... de vuelta, subestimar muchísimo este tipo de situaciones. No las sufren las personas que están de un lado o del otro de la grieta, con una bandera o con la otra, o con una posición frente al aborto legal. Nos excede. Entonces, este tipo de situaciones no tienen que caer para nada ahí. Claro. Vos decís un tema político que ya también lo dice Rita, es político y no moral, esto, que me parece también que es muy importante marcarlo. Y hace un rato vos contabas todos los mensajes que estás recibiendo. Me imagino que será una catarata en este tiempo. Sí, un amigo hizo como el cálculo y parece que es como un mensaje por minuto entre medio en todas mis redes. Y ahora creo que mi siguiente objetivo y el de todas las personas que me acompañan es ver de qué manera se puede canalizar todo eso, porque quiero ser un nexo. Evidentemente yo no tengo las herramientas para apoyar a todas esas denuncias, pero sí quiero hacer uso de este rol que me está tocando hoy para poder ser un nexo entre la problemática y las soluciones. Claro. ¿En esos mensajes te pasa que las mujeres se confiesan con vos, te cuentan? Sí, y ahí me parece muy importante que si yo soy el canal en el que se sienten cómodas para volcarlo, está bien como primera medida, pero por supuesto que eso necesita ser canalizado a un espacio terapéutico, alguien que sepa dar una respuesta, porque yo solo puedo hablar desde mi experiencia. Claro, tal cual. No es que tengo un entrenamiento, un oído entrenado para recibir este tipo de denuncias. Y vos también hiciste ese camino, tuviste tu terapia, mucho tiempo. Tuviste tus oyentes, o sea, tus personas cercanas que te escucharon. Digo, todas esas personas a las cuales vos de a poco les fuiste contando lo que te había pasado en estos años. ¿Todas tuvieron una buena recepción? Sí. ¿En todos los casos? ¿En ningún momento te encontraste con una no escucha? No, afortunadamente, por eso digo que soy una afortunada en todos los espacios. En cuanto yo pude, la primera vez que lo conté, que también era muy chica, esto que yo cuento, se lo conté solo a 2 compañeras en esa época. A las mellizas, ¿no? Me pasa esto, ¿no? Que no quiero entrar en cuestiones particulares de la causa, porque no quiero exponer a nadie, no quiero exponer a nadie, me parece que es ahí. Sí, está bien. Pero bueno, con las personas que lo hablé en un primer momento no había herramientas posibles que brindarme. Con el tiempo lo hablé con mis parejas, pero muy por encima, como sin poder entrar en lo que realmente me había sucedido. Y ahora fue unanimidad en todo mi entorno cuando lo pude contar. Me sentí muy contenida. Recién decías, lo conté por arriba. Vos en un momento dijiste, me costó mucho tiempo darme cuenta que había sufrido una violación. Cuesta mucho ponerle la palabra, es importante ponerle la palabra real a las cosas, no tener tabúes con respecto a esto. Creo que lo que estamos haciendo en ese sentido, que le estamos poniendo el nombre a cada cosa, eso lo saca de la oscuridad. Y al sacarlo de la oscuridad, me parece que cada vez le va poniendo más luz a la situación, y cada vez menos personas tienen ese espacio oscuro en el que seguir cometiendo este tipo de delitos. Entonces, me parece que desde ahí también es muy positivo que le estemos pudiendo poner la palabra, porque ya no es una situación, me pasó esto, entonces, y también para diferenciar, ¿no? Entender qué es una violación, qué es un abuso, qué es un acoso. Eso nos permite, para mí el vocabulario es fundamental, el lenguaje es fundamental, y me parece que inclusive el lenguaje, viste que uno ya llega un momento que no sabe si el lenguaje lo habla uno o uno habla el lenguaje. Me parece que ahora también se está dando un fenómeno en el que hasta a lo mejor aparezcan nuevas palabras que hablen de lo que nos está pasando como sociedad. Ahora, hasta que vos llegaste a ser consciente de que habías sufrido realmente una violación, ¿esto te ayudó tu terapeuta? ¿Cómo hiciste ese transitar? Yo creo que es muy difícil. ¿O te pasó al día siguiente, ese mismo día, al día siguiente cuando llegaste a Buenos Aires? Es todo mi camino de vida, dimensionar el problema es que a mí me pasó siendo una niña, entonces en ese contexto uno no sabe qué es lo que sí corresponde y lo que no, y de eso es de lo que se abusa. Claro. Entonces, siendo una mujer me di cuenta de lo que le pasó a la niña que fui, y tardé mucho en construirme como mujer, entonces
no hay como un momento específico, ¿no? Es toda una construcción de un ser humano hasta que se puede parar y ver lo que le sucedió cuando era una niña. Más allá de que tu cuerpo en algún momento habló, creo que fue con Luciana Pecker, la entrevista que le diste a Luciana, que contás que tuviste que ir a un médico porque te picaba, no sé si creo que era la cara, y fuiste con tu mamá y te dijo, no, esto es estrés. Volviendo de la ¿No? gira, sí, volviendo de esa gira, bueno, se daba esta situación, ¿no? Se estaba terminando justo un proyecto que había sido tan movilizante y en el que habíamos estado tan expuestos, y que eso no es algo que le pase a cualquier adolescente, como no es Claro. el común denominador. Entonces, claro, entró en ese territorio. Yo me sentía muy mal físicamente y dijeron, bueno, esto es un pico de estrés. Siempre el cuerpo habla, el cuerpo hace un proceso, incluso en todo este tiempo que yo estoy como tranquila o tratando de estar lo más tranquila posible a pesar de todo el bullicio que hay, Claro. el barullo que hay alrededor. De todas maneras el cuerpo también dice, bueno, estos son mis límites, que no son Claro. los mismos que la cabeza pretende imponerle. Claro, claro, tal cual. Ahora, ¿llorás? ¿Estos días llorás? Sí. Te Sí, es esto que te decía al principio, ¿no? Llorar para mí está como sobrevalorado. Como actriz te digo que me parece que todas las emociones hay que darle como la misma validez. cierto. Entonces me pasa que sí, lloro, pero llorar y tanto también como a veces estoy chinchuda porque estoy cansada Claro. y porque necesito dormir, como me pasan todas esas emociones. Pero viste que hay algo Sí, es con el cierto, llanto, como es- hay algo muy tangible es en la cierto. lágrima, Es cierto. hay algo que parece que es como que se sobrevalora. Claro, y por ahí el enojo está más mal visto y en realidad también está bueno, Es que la sí. furia, ¿no? Si lo guardas es esto, ¿no? El cuerpo por algún lado lo va a terminar sacando. Entonces, sí, por supuesto que toda esta semana para mí fue de una montaña rusa de emociones, pero tengo la suerte de tener este nivel de apoyo y más chiquitito mis amigos, mi familia. ¿Dormís bien? Duermo bien. ¿Sí? Sí, bueno, los primeros días no dormía, pero no por una cuestión de no poder descansar, sino porque no me daba el tiempo para dormir. Claro, pero no porque no podías conciliar el sueño. No, toco una cama y me desmayo. ¿Y eso te pasó siempre? Épocas, pero creo que como todos, ¿no? Me cuesta mucho ahora decirte esto. Si fue algo que por ahí si le preguntamos a mi psicólogo hoy te puedo decir, mira, en esta época le costó Claro. más, en esta pero me ha quitado el sueño esto y me ha quitado el sueño muchas otras cosas, ¿no? Como no quiero sesgar mi vida a solamente este hecho traumático. Tuve una vida repleta de emociones. Porque me imagino que ahora la Telma adulta, por más que seas joven, sos una adulta, una mujer, mira esa Telma niña, esa Telma de 16 años, y previa también, en todo el éxito que vos tuviste en aquel momento, y entendés muchas cosas de este camino que por ahí antes no las entendías con la mirada de una niña. Sí, y cierra cuando uno asume algo que le sucedió y lo puede ver de lejos, cierran ciertas situaciones, ¿no? Claro. Uno dice, bueno, esto que hablamos del cuerpo, cuando no sale por algún lado se expresa, y sí también me pasó, esto de estar guardado en un lugar de mi cabeza, por supuesto que se fue tratando de expresar en diferentes situaciones que a lo mejor a mí me invadía una angustia que era excesiva para lo que en realidad me estaba pasando y no tenía mucha relación como el nivel de emoción que se me generaba en comparación con lo que en realidad estaba pasando, y evidentemente era esto pujando por salir Claro, por algún lado. Porque vos de alguna manera lo habías bloqueado. Hacemos eso, ahí de vuelta creo que hay quienes pueden explicarlo mejor que yo. Para mí, o sea, es como no sabemos cómo se produce el momento de llorar, yo no sé cómo se produjo esta manera de sobrevivir, ¿no? Como un método de defensa, de seguir adelante. ¿Quiénes son tus pilares? Además de tu mamá, que la mencionaste, una mujer muy valiente. Mis amigas, sobre todo, mis amigas que son como hermanas que elegí con el camino, y también hoy por hoy mi grupo, me siento identificada como mujer, como profesional, y la lectura, leer a mujeres que atravesaron por lo mismo también ha sido un espacio de mucha contención para mí, porque te ves reflejada y ahí sentís una identificación que te genera tranquilidad de saber que no estás sola. Claro. Hasta el instante, bueno, imagino igualmente que no te sentías sola por todo lo que estás contando y por lo que vimos. Pero estoy pensando, esto fue un martes, hoy es lunes, o sea, mañana recién va a ser una semana. Estábamos acá transmitiéndolo en vivo, en Café de la Tarde. En aquel momento la redacción estaba
pero totalmente en silencio, cosa que no sucede Me imagino. muy seguido aquí. Estábamos todos muy, muy atentos escuchándote y realmente a flor de piel. ¿Qué te pasó a vos en instante previo a empezar con esta conferencia? Fue muy impresionante lo que se sentía, esto que estoy diciendo siempre, ¿no? Mis amigos ahí conteniéndome, estaban todos en la primera fila, y había algo muy fuerte en ver cómo estábamos todas nosotras arriba del escenario, y del otro lado se empezó a llenar de los periodistas y de esta posibilidad, esta ventana al mundo, ¿no? Esta herramienta maravillosa que tenemos acá, que es poder comunicar. Y darme cuenta de la fortaleza que eso estaba teniendo, porque estaba repleto de mis compañeras y todas con perfiles muy diferentes y que llegan a edades muy diferentes, desde que esté sentada Gri, Lali, digo, hay como algo que era claro que estábamos comunicando de una manera muy contundente. Claro. Y cada una un público, ¿no? Claro. Sí, fue muy, muy movilizante. Estaba nerviosa, por supuesto, estaba nerviosa, emocionada. Ese día creo que fue el pináculo de todas las emociones posibles en mi cuerpo, y además tener que articular, porque después del video teníamos este momento de preguntas. Así que afortunadamente sí me sentía muy contenida, la tenía Gri de la mano y mi abogada, y me sentía muy contenida, pero fue un torbellino. ¿En qué o en quién pensás en momentos así tan difíciles como para seguir así valiente como sos? En todas las mujeres que me inspiraron en mi camino. Siempre, desde chica siempre tuve como esta imagen desde mi mamá, mi hermana, mi primera maestra de teatro, la siguiente, todo un recorrido que son como cuando siento soledad y cuando digo, bueno, me acuerdo que no estoy sola y que estoy llena de todas estas mujeres adentro mío. Y bueno, y ahora no es clarísimo, claro. Es como si esto era un recurso que yo tenía de más chica para fortalecerme, ahora ya es muy fácil generar la imagen. Totalmente. ¿Crees que esto te condicionó? ¿Crees que esto te marcó? Sí, creo que me marcó. Sí, por supuesto creo que me marcó. Que me haya condicionado, creo que me condicionó hasta un momento, y que lo que deja de condicionarte es cuando vos tomás ese poder que te había quitado el victimario, ¿no? O sea, sí siento una diferencia muy clara entre cómo podía ir transitando mi vida hasta este momento y este último año en el que tomé la decisión de yo hacer algo con lo que me había pasado. Claro, claro. En algún momento, en el laburo, en todo este ámbito laboral que igualmente seguías compartiendo y él se le seguía dando trabajo y demás, ¿te lo cruzaste? ¿Te ofrecieron trabajar en alguna novela en la que él también le ofrecieron? ¿Dijiste no, acá no? No, no me lo crucé nunca más. Hace 2, 3 meses creí estar cruzándomelo en la calle, camino a terapia, y afortunadamente no, pero sí mi cuerpo se paralizó de vuelta a esto, ¿no? De los caminos del cuerpo y los de la cabeza. Y en ese momento tuve todavía más fuerte la convicción de que tenía que hacer algo, porque siempre tuve un espíritu muy aventurero, viajé mucho sola, sí. Viví en otros lugares, y nunca sentí ese nivel de miedo y de paralización. Y cuando ese día, creyendo que me lo estaba cruzando, mi cuerpo reaccionó de esa manera, dije, con más razón todavía yo tengo que hacer algo con esto, porque no me puedo permitir que algo me paralice así. No me puede seguir. Para mí mi vida está ligada a esto, ¿no? Desde la tele, el teatro, siempre estoy en actividad, me gusta mucho escribir, diseño, o sea, no es que mi vida estaba en stand-by y ahora que No, hiciste muchísimas cosas más. Continuó, sí. Pero sí la fortaleza que siento hoy, antes sí sentía un poco más de inestabilidad en cada paso que daba. Claro. ¿Y te pasaba también, o te daba de alguna forma bronca o impotencia verlo seguir en el medio, hacer zapping y ver una novela en donde estaba Juan D'Artés? Cuando volví a Buenos Aires este año, que estaba protagonizando esta novela del Horario Central, y que además era un infanto juvenil, el perfil al que estaba dirigido en ese momento, sí, la verdad que me generaba mucha impotencia, porque se estaba sosteniendo una imagen que bueno, yo sabía qué clase de persona era, y me parecía además peligrosísimo sostener una imagen así y seguir dando un mensaje tan confuso.
un mensaje totalmente confuso, porque una persona que ya había recibido denuncias, por el rol porque además ahí estábamos que tenía. en plena denuncia de Calu Rivero. Sí, y no estaba esta cosa, no había habido un consenso social como sí lo hubo con otras denuncias, porque fue un momento en el que empezó a suceder esto, ¿no? Con bandas y demás, en el que sí a las demás se les daba una entidad, y con este caso pasaba esto, y digo, hay algo, ¿no? Si estuviese trabajando quizás para otro perfil, no me hubiese movilizado tanto, Claro. pero como justamente era para un perfil con el que me parece que hay que proteger por sobre todo, sí me generaba mucha impotencia. Te digo que Adrián Suárez acaba de decir no volvería a contratar a Juan D'Artés, y pidió de alguna forma disculpas, ¿no? Por esto, pero porque es cierto que en ese momento no solamente no se estaba dando el lugar que se merecía la denuncia, no solamente la de Calu, sino la de Anita y la de Natalia también, porque es importante mencionarla y hacer un mea culpa también por parte de los medios, sino que a él se le estaba dando un protagónico, ¿no? Sí, me parece maravilloso lo que sucedió, ¿no? Todo el mundo salió a pronunciarse, todo el mundo salió a decir, entonces yo realmente creo en la transformación, no creo que haya que es una cosa de decir, no, bueno, de ninguna manera todos podemos recapacitar, recalcular, hay cuestiones que tienen que ver con la justicia, pero otras que sí tienen que ver con este orden de saber, entender, perdonar, y me parece alucinante lo que sucedió, que mucha gente salió a pronunciarse y a decir, me equivoqué. Claro, de hecho, Ángela Torres, que protagonizaba también ahí, dijo, yo siempre creí en Calu, pero tenía miedo de perder mi primer protagónico, ¿no? Y ahí volvemos a esta relación de poder. ¿No? De la cual hablábamos. Es muy difícil y ahí estamos ganando, creo que ahí estamos ganando territorio, porque esto ya está instalado. Ya hicimos este primer cachetazo que fue ponerlo sobre la mesa. Claro. Ahora, ¿qué te pasa o qué ruido te hace ver una mujer machista? Es difícil, pero te digo, tengo esta tranquilidad en los libros, en que entiendo que es parte de un sistema. Realmente no me parece, lo veo y en un punto sí me da bronca, me duele. Es un poco más doloroso cuando viene de una mujer, la no comprensión y esta cosa de deslegitimar lo que una dice, pero también entiendo que es parte del mismo sistema, no lo sesgo solamente al hecho de que es una mujer. Me parece que habla de algo que excede. Y que esto va a llevar su tiempo y que también encontrar un equilibrio creo que va a llevar su tiempo, ¿no? Porque también en este camino uno puede equivocarse. ¿No? Totalmente. No el machismo solamente, sino el feminismo, digo. Sí, es que es esto, humanos tratando de ver qué hacemos con lo humano, nos vamos a equivocar y sí, es inevitable. Y ahí creo que aplica perfecto esta cosa del péndulo, ¿no? Estuvo muchísimos años, siglos de un lado, entonces es muy difícil en el tratar de encontrar el equilibrio. Uno nunca va directamente, la vida de uno nunca va directamente al centro, ¿no? Se bandea, se va para un lado, digo, con cosas más simples, como es difícil encontrar el equilibrio sin cometer errores. Es imposible que se nos pida también que demos la lucha sin cometer errores. O excesos. Es como, lamentablemente va a haber heridos, pero sí creo que es una lucha que hay que dar. Entonces, en esos momentos en los que haya heridos y situaciones que a lo mejor estén en el gris, ¿no? En el que uno no sabe qué se hace, porque estamos todos repensando cuál es la manera de tomar cada caso. Por eso también para mí es muy difícil bajar línea y decir, hace esto, ¿no? Como, ¿qué me recomendás que haga? Es tan particular cada caso. Claro. Pero lo que pasa es que acá, en estos casos, ¿qué pensarías vos que sería un exceso? Porque estoy pensando en los excesos en este camino, también puede dejar muchos heridos, ¿no? Yo no creo en el escrache por el escrache. Yo realmente no creo que haya que escrachar a todo el mundo. No creo que sea que una buena herramienta sea que tengan miedo. No, para nada es mi intención que ahora estén pensando, bueno, tengo miedo. Es lo que te digo, creo en que todo el mundo bienvenido a transformarse, a pensar de qué manera vivir, porque somos hijos, la verdad es que somos hijos de una generación que todavía no había dado estos debates, entonces es inevitable que estemos todos teniendo que sentarnos a pensar y a ver de qué manera me posiciono, cómo me posicioné en el pasado. Yo he tenido, cuando me dicen a mí, vos sos como feminista, yo he tenido, no es que nací feminista, no me hice, es todos los días un trabajo de evaluar desde situaciones muy pequeñas como que te abran una puerta a
cuestiones mucho más graves como mi denuncia. Claro, estás aprendiendo a Estamos ser aprendiendo. feminista. Estamos todas aprendiendo a ser feministas, es cierto. Y por eso creo ahí que no hay que... Hay casos que son muy claros, ¿no? Mi caso creo que lo que permitió fue... no había debate posible. Es muy claro lo que yo vengo a denunciar, ¿no? Esta cosa. Eso sí ya estaba ganado en el imaginario colectivo. Era una menor de edad, en una situación de clara... inferioridad en cuanto a la relación de poder, entonces hay cuestiones que sí son muy claras, pero después hay grises que vamos a tener que entre todos trabajar y no salir a cortar cabezas porque sí. Ahora estaba pensando en el ámbito laboral, bueno, en este ámbito sobre todo por tu caso, pero yo creo que esto también se va a replicar para todos los ámbitos laborales. Totalmente. Tener reglas claras, ¿no? Es fundamental. Nosotros evidentemente con esto pusimos sobre la mesa, evidenciamos la necesidad, porque este tipo de personalidades que cometen estos delitos lamentablemente pertenecen a este sistema. Nosotros sería mucho más fácil decir que es alguien que está por fuera del sistema, porque entonces lo podríamos identificar con mucha más facilidad. Si nosotros en cada territorio ponemos reglas cada vez más claras, como en mi trabajo en particular, que los menores viajen acompañados de un tutelaje, cuanto más claras están las reglas, más difícil es encontrar estos lugares de oscuridad donde se dan estas situaciones de violencia. Porque eso es prevenir, en realidad. Necesitamos prevenir, y por eso en este momento me parece fundamental que lo estemos hablando, porque yo lo hubiera hablado, ya sea, a mí me tocó hablarlo en este espacio porque desde que tengo 6 años trabajo en este medio, claro. Pero si me hubiera tocado en otro espacio, creo que todos tenemos que darnos al debate de qué es lo que hay que modificar en cualquier lugar en el que se jueguen las relaciones de poder. Y ahora viendo todo esto que pasó, ¿no? Y ya sé que no querés hablar de tu relación personal y de tu madre y demás, pero te lo quiero preguntar yo como madre, porque me imagino que muchas, al igual que yo en este tiempo, se habrán preguntado lo mismo. ¿Hay algo que las mamás podamos mirar, ver? ¿Hay alguna alerta o no? Creo que es difícil para mí porque no soy madre, ¿no? Entonces, a lo mejor es como una mejor pregunta a mi mamá. Mi mamá debe ahora estar pensando, sí, yo tendría que haber visto tal cosa. Pero como desde mi lugar puedo decir que yo estoy segura de que ya estamos todos más atentos. Ya hay un nivel de atención que justamente a lo mejor por eso pequemos de excesos, pero bueno, lamentablemente es preferible hoy por hoy todavía prevenir por demás que dejar a la criatura expuesta. Absolutamente. Ahora, Telma, volviendo a lo que hablábamos al comienzo, vos contaste también tu viaje a Nicaragua, que eso también es una dificultad más, no es lo mismo radicar una denuncia en tu propio país que en otro, y mucho menos en Nicaragua, como bien lo mencionabas vos. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Tenés que volver? Justo hablaba recién con mi abogada, estamos ahí tratando de encontrar la manera de ver cuál es el camino más, también para que realmente se pueda generar un proceso en el que lleguemos a una justicia, ¿no? Que no quede solamente en este comienzo, que sí se pueda avanzar. Y ahí también, bueno, que existe la posibilidad de que esto se traiga acá, eso me comentaba. Hay que ver, me excede por completo porque no tengo idea, pero sí te puedo decir que estamos totalmente concentradas en avanzar. ¿En Nicaragua encontraste una respuesta más allá de lo que conocemos del país y de las falencias que tiene y las denuncias que tiene? En particular me recibieron desde el CENID, que lamentablemente lo disolvieron en la semana pasada, justo después de mi denuncia, pero todos los abogados del CENID que me recibieron tuvieron desde el primer momento muchísima predisposición a recibir mi denuncia, a acompañarme, a cuidarnos, a mi amiga y a mí que estábamos en ese contexto tan difícil, porque lo que se está viviendo en Nicaragua realmente es muy doloroso, y creíamos que con ese nivel de falta de institucionalidad iba a ser muy difícil erradicar mi denuncia, y afortunadamente el proceso se dio muy rápido. Yo llegué, pude primero con la abogada, después fuimos a la fiscalía, me atendió personalmente la fiscal, el mismo día me derivaron para hacerme las pericias físicas y psicológicas, así que hubo mucha buena predisposición. También tuviste que pasar por todo eso. Sí. Claro. Sí, es muy agotador cuando uno escucha como, bueno, si no tiene pruebas, son delitos que se dan en la oscuridad, entonces es muy difícil tener pruebas, pero bueno, ahí puse una vez más
mi cabeza y mi cuerpo, ¿no? A disposición de encontrar la verdad. Claro. Me imagino que esto también te excede desde lo legal, ¿no? Pero la entrevista que él dio también de alguna manera probó que eso existió. Desde mi sentido común te puedo decir yo que escucho y digo sí, que evidentemente no puede negar, creo que uno lo ve y ni falta hace que yo agregue nada, ¿no? Es cierto, porque avaló todo. Diría, avaló absolutamente todo. Sí. La verdad es esa. Telma, pasó muchos años en realidad, y muy poco en esta semana, ¿no? Que solamente pasó. ¿Qué crees que va a pasar de aquí en adelante? ¿Crees en la justicia? ¿Crees que ya se hizo justicia de alguna manera? Creo que son caminos distintos, ¿no? La justicia social más allá de mi caso me parece que se está dando, porque abrimos la escucha. Entonces, en ese sentido, creo que ya hicimos justicia no por mí, sino por esto que hoy leía, las Telmas, ¿no? Que esto realmente es algo que me excede. Entonces, si le ponemos ese nombre, sí se hizo justicia desde ese lugar. Hoy por hoy ya tenemos abierta la escucha y eso es fundamental. Ahí ya hay un territorio de justicia. Después sí creo que la justicia, como la entendemos, el orden legal sí se tiene que dar, se tiene que avanzar ahí. Hoy por hoy necesitamos justicia de esa índole también, más allá de, pero bueno, al no vernos protegidas en la justicia, encontramos esta otra herramienta que es la justicia social, que se nos critica porque es lo que te digo, ¿no? Se lleva a un terreno en el que se nos puede criticar, pero necesitábamos hablar. ¿Crees que esa justicia tal cual como la entendemos es un poder patriarcal todavía? Lamentablemente, pero sí, hay que ver qué pasa con mi caso en particular, ¿no? Pero justo antes de que nosotras hiciéramos esta denuncia, se puso sobre la mesa, se vio muy claramente lo que sucedía con la justicia y lamentablemente sí sigue siendo de ese orden. Telma, gracias. Gracias de corazón, nos cambiaste. No, muchas gracias, de verdad. por favor. Muchas gracias. Lo teníamos que hacer todos juntos. Gracias. Vamos a una pequeña pausa, ya venimos. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina.